son los tiempos violentos de los cuales hacemos referencia, no solo los hechos de inseguridad, sino la reacción inevitable de un grupo de vecinos que no pueden controlar su furia, su ira, su indignación. Mariano, ¿cómo te va? Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Hay emergencia de seguridad? ¿Hay emergencia de seguridad? Hay emergencia de seguridad. La acción donde termina muerto el nene ayer, ¿no había un policía cerca? No, evidentemente no. Los delincuentes robaron la aseguradora, avanzaron. ¿Había policías involucrados? La reacción de la gente... No, tenían la Motorola de la policía. Sí. Vos que sos periodista especializado, sí, pero tenían la Motorola, no sé se si... investiga si no había policías involucrados. Déjame un minutito presentar a la doctora Celia Antonini, que está con nosotros, que ha sido muy paciente, está desde temprano. Doctora, ¿cómo le va? Gracias, gracias por aguardarnos. Usted trabaja todo el tema de cómo manejar, usted habla del GPS mental muchas veces, para poder ordenar un poco como sociedad, como grupo de convivencia, todo esto que nos pasa, lo que absorbemos todos los días, lo que permanentemente vemos y nosotros mismos nos encargamos de mostrar en pantalla, que son hechos de inseguridad, hechos de violencia extrema, hechos de violencia de género. Estas son reacciones. ¿Cómo se trabaja sobre eso, doctora? Son reacciones, son emociones. O sea, la violencia, la ira, el desagrado que sentimos cada vez que sucede algún hecho de inseguridad, nos provoca emociones. Y estas emociones pueden ser controladas o no. El tema está en que ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué nosotros estamos en una época y en unos tiempos con tanta violencia como la que se está gestando? ¿Usted coincide con el hashtag que nosotros planteamos hoy en las redes sociales? Son tiempos violentos. Totalmente. Pero cuando uno piensa en la violencia, sin intentar simplificar en el cierre de la semana, digamos, ¿cuál es el motivo de la violencia? ¿Por qué nos matamos entre nosotros? Es muy interesante porque yo lo plantearía de una manera diferente. Debería ser una pequeña historia, muy pequeñita. Nosotros somos seres emocionales. Fundamentalmente somos seres emocionales. Cuando un bebé nace, lo único que tiene es emoción. Si un bebé está llorando, no se le puede decir al bebé, bueno, quédate tranquilo, calmate y deja de llorar. Porque no tiene un psiquismo que pueda regular esa emoción. O sea, nosotros hoy, si tenemos ganas de hacer algo que pueda ser alguna emoción, violenta o no, tenemos una manera, tenemos un regulador, tenemos un guardián que está dentro de nuestra cabeza que nos dice no lo hagas, ¿está bien o está mal? Discúlpame, Facundo, ahora... Déjame terminar el concepto. Bueno. Por favor, para que se entienda. Sí. Una vez que nosotros nacemos y tenemos estas emociones, digamos, que son básicas, con las que venimos todos, tanto la familia como la sociedad nos va ayudando a regularlas. Y en la medida en que vamos creciendo, somos nosotros mismos quienes la regulamos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo frenar mi emoción. Entonces, hay una sumatoria de aprendizaje de poder frenar o dejar libre la emoción en el caso de que la emoción sea buena. A ver, hay un policía federal que está involucrado en un episodio con un colectivo, ¿no? Después si querés lo abordamos. Salió del auto, disparado del auto para agredir al colectivero, el colectivero choca, 11 heridos en Montserrat, ayer. Sí. Un policía se supone que debe velar por la seguridad, debe tener su cabeza preparada para que esa furia del ser humano no se dispare, de alguna manera. Digo, hay toda una situación violenta, ¿no? Como una naturalización de la violencia. Hay una autorización de la violencia. Autorización. Porque el policía tendría que tener su cabeza preparada, el colectivero tiene que tener su cabeza preparada, las personas que suben al colectivo también. Entonces, nosotros tendríamos que tener, al estar autorizada la violencia, que no pase nada cuando yo hago algo que no está bien, esto hace que me permita a mí no tener que esforzarme en tener ciertos mecanismos de control porque no tengo ningún punitorio. Cuando usted, doctor, habla de que la violencia está autorizada, habla prácticamente de cómo se va corriendo el límite, cómo se va naturalizando lo que anteriormente nos parecía un hecho terrible, hoy nos parece un hecho cotidiano, y lo que mañana seguramente nos va a parecer un hecho cotidiano, pasado, ¿y a dónde termina esto? Es así, se va corriendo el límite, porque cuando yo era chica, si yo le contestaba mal a un maestro, tenía una consecuencia. Si yo hoy le contesto mal a un maestro y no tengo una consecuencia, naturalmente el ser humano tiende a dejar libres sus emociones. ¿Y dónde está la falla?
responsabilidad? Es La múltiple. responsabilidad pues, está en el aprendizaje de cada uno, en cómo nos No. enseñaron, o está en las provocaciones externas. No, son múltiples factores. Por un lado está lo que nosotros podemos regular y la capacidad que tenemos para regular, por otro lado está la sociedad, por otro lado está la familia, por otro lado está la educación. ¿Por qué en países nórdicos la gente es menos expresiva emocionalmente? Porque eso es una educación. ¿Y nosotros, usted cree que hemos llegado Nosotros- al límite en este sentido? No, en absoluto. Con la falta de justicia, con la falta de En seguridad, absoluto, con la al falta de contrario. contención. Al contrario, yo no lo veo como que hayamos llegado al límite, sino que al contrario, esta situación de tanta violencia y de tiempos violentos empieza a hacer que la población empiece cada vez a estar más indignada, que es lo que está pasando. Pero ¿cuál es el límite de la indignación? Porque, digamos, ayer prendieron fuego patrulleros, la violencia se vive permanentemente en todos los ámbitos, se vive en reacciones, en respuestas así, se vive en el tránsito, se vive dentro del seno familiar, todos los días damos cuenta de muertos consecuencia de la violencia. Así es, sí. ¿Y cuál es dónde se Digamos, ¿cuál para? está el límite de la indignación o de la violencia? No tiene límite. No tiene límite porque no hay castigo, porque no hay un límite. Esto es social, esto ya es un problema social, esto no es un problema individual. Porque cuando se hablaba de problemas individuales, inclusive hay una patología que se llama trastorno intermitente del impulso. Quiere decir que una persona, por alguna circunstancia, en un minuto no se puede controlar. Esto lo hablamos una vez cuando alguien entró a una cochera y mató, pero fue un instante donde parece como que se hubiese vuelto loco. Eso es una patología, pero lo que estamos viviendo hoy no es una patología individual, es una patología, digamos, social, en el sentido de que yo tengo el permiso y la autorización para que mis emociones, dejarlas fluir y no tener un costo. No lo tengo personal ni lo tengo social. Digamos, hoy lo más serio de estos tiempos violentos, que es un título televisivo y es un intento de explicación, es la inseguridad. ¿Usted no lo remitiría solamente a la inseguridad? No es un tema solamente de inseguridad. Yo creo que es un tema que va más allá de la inseguridad. Las leyes no se cumplen, las normas no se cumplen, entonces el delincuente tiene más facilidad para poder delinquir, el ciudadano tiene menos recursos para poder protegerse y eso también le genera violencia y malestar al ciudadano. Entonces, un país que no cumple con sus normas o una sociedad que no cumple con lo establecido genera la ley de la selva, que es un poco lo que ha venido pasando en este último tiempo y han salido una cantidad de gente que se ha manifestado. Hay mucha gente, lo que pasó con Ivo Kutsarida, que la gente, muchos se identifican. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite no lo podemos poner nosotros individualmente. Doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana, nos ha tenido mucha paciencia, no se ha enojado la doctora que maneja el TBS mental porque nos ha esperado desde muy temprano. Bueno, Doctora, por ahora regulo bien mis por ahora, emociones. gracias. Un placer, muchísimas gracias. Un placer para nosotros también. La doctora Celia Antonini aquí conversando a propósito de esto que estamos proponiendo en las redes sociales a través del hashtag tiempos violentos, que son estos.